Bueno, vamos a comenzar. Lilia, ¿podés leer nuestra oración de comienzo? Sí. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, ven sobre todos, ven a abrir nuestro corazón y nuestra mente para que podamos ser dóciles a la voluntad del Padre y para que podamos integrar en nuestra vida nuestro antepasado a través de la historia, de todo nuestro caminar como católicos. Ven y ayúdanos a todos y a nuestras familias, bendícelas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Buenas noches, buenas tardes, permiso. Pase. Permiso. Bueno, voy a dejar de hacer. Ustedes han recibido dos biografías de dos padres de la Iglesia, ¿no es cierto? Una de San Basilio el Grande, la otra de San Ambrosio de Milán. Así que bueno, el material es para que ustedes lo lean, trabajen sobre el material, señalen todo lo que tengan que señalar que les llama la atención. Nosotros vamos a ir haciendo como una especie de fichero de padres de la Iglesia. Son muchísimos, no vamos a alcanzar a ver todos. Pero bueno, la idea es tener por lo menos noción de algunos de los padres de la Iglesia que se consideran importantísimos. San Ambrosio de Milán fue el gran maestro de San Agustín de Hipona y además fue quien lo convirtió al catolicismo, a San Agustín. O sea, él quedó prendado de una homilía de San Ambrosio. Sí. ¿Pero digo los padres de la Iglesia? Son los padres de la Iglesia. Sí. Vamos a hacer como una ficha. Usted tiene que tenerlos no mezclados con las guías. Pónganlo en una carpeta aparte, pero dentro de sus carpetas, porque cuando tengamos que trabajar ya los tienen todos juntos. Y en la semana les voy a mandar otros padres de la Iglesia para que vayan haciendo el respectivo fichero. Bueno, acá tengo una frase de San Basilio el Grande. A ver, ¿quién la puede leer? Sí. Decime tu nombre, por favor, necesito esa Silvina. Silvina. A ver, Silvina. Qué mayor placer que el ver gente entre sí tan alejadas por la distancia y sin embargo unidas por el amor, comunicando por la armonía de la fraternidad en el cuerpo de Cristo. San Basilio el Grande, 330, 370. ¿Y qué les sugiere esta frase de San Basilio? Es una pregunta, me llama. Sí, es una pregunta retórica, ¿no? Es decir, ¿qué mayor placer que el ver gente entre sí tan alejadas por la distancia y sin embargo unidas por el amor, comunicando por la armonía de la fraternidad en el cuerpo de Cristo? ¿Y a qué hace mención eso de la fraternidad en el cuerpo de Cristo? ¿Qué le sugiere? ¿Qué idea le sugiere? Tiene que ver con la guía que vamos a corregir hoy. Sí. A mí, bueno, por ahí no tiene que ver, pero yo que vengo de otro país. ¿Vos venís de Venezuela? De Colombia. De Colombia, están pegaditos. Estamos cerca de la tonada. la tonada. Y bueno, yo cuando vine acá, que viví la misa obviamente en Colombia, Sí. y vengo acá y la vivo y es estar en el mismo lugar prácticamente. Para mí me evoca eso la frase. Muy bien, muy bien. A nivel de donde te encuentres vas a tener esa compañía, digamos. Muy bien. El sentido de unidad y de cohesión, sí. Es la unión de la comunidad Exacto, cristiana. exacto. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, porque ustedes saben que el origen de la palabra iglesia es un término griego. Iglesia, que significa reunión o asamblea. Los griegos tenían una institución, su sistema democrático, donde se convocaban a participar los ciudadanos. En la democracia griega no todos son ciudadanos, son los hombres, ¿sí?, mayores de edad y que tienen, pertenecen a familias, digamos,
a familias de trayectoria en la ciudad, en el rol de ciudadano. Tiene que ser, por ejemplo, en Atenas, de hijos de padre y madre ateniense. Las mujeres estaban excluidas, los extranjeros estaban excluidos. Y de acuerdo a un censo económico, sectores sociales estaban por debajo de un nivel económico considerado apropiado a un ciudadano, estaba excluido. O sea que era un concepto bastante restringido. La Iglesia Católica tomó este término porque hace mención a esa reunión o asamblea. ¿Y cuándo se, digamos, toma cuerpo ese concepto? Porque nosotros vimos que las comunidades parecían aisladas, ¿no es cierto? Cada ciudad era un apóstol, como pasó en Antioquía, y se creó una comunidad cristiana. Y a medida que los apóstoles iban haciendo su viaje misionero, se creaban comunidades cristianas, y por eso estos apóstoles y los padres de la iglesia, que eran discípulos de apóstoles, lo que hacían era justamente visitar o escribir, como lo vimos en el caso de San Ignacio de Antioquía, a estas comunidades cristianas. Pero sin embargo había una unidad, y la unidad lo marca este concepto como reunión o asamblea, que es la iglesia, una iglesia universal, que no tiene nada que ver con esa iglesia universal que ahora hay. ¿Por qué? Porque no importa en qué lugar del Imperio Romano se encontraban los cristianos, pertenecían al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y eso lo leen en... ¡Ah! ¡Qué emoción! Yo estoy acostumbrada a este trato. Me siento una plena. Bueno. Y esa idea de iglesia universal es la que hace que hablemos de la iglesia católica. Fíjense que Ignacio de Antioquía hablaba de iglesia católica, ¿sí? Y hay un concepto de una iglesia única. Y los padres de la iglesia han machacado mucho en esa idea de la iglesia única, que va creciendo, pero que se está integrando y que responde a una jerarquía eclesiástica para mantener esa unidad o cohesión. Y eso es lo que vamos ahora a ver, y vamos a insistir en ese tema, porque la iglesia no es que estuvo unida siempre. ¿Cuál es el principal problema que la iglesia desde sus tiempos primitivos tuvo que afrontar? Y por eso también los padres de la iglesia han luchado con eso. Las herejías, ¿cuál es el nombre? Cindy. Las herejías. Las herejías, hay un capítulo entero de Orlandí que le dedica a las herejías. Son un montón. Yo no me quiero meter mucho en el tema de las herejías, porque se van a hacer una ensalada en la cabeza. Pero sí pueden consultar cuando hay, por ejemplo, un planteo muy específico, por ejemplo, con el arrianismo, para ver qué postura sostenía el arrianismo. Pero no los quiero confundir con todas las herejías que aparecieron ya en la Edad Antigua, y ni les cuento en la Edad Media. ¿Qué es la herejía? La herejía está en contra de la ortodoxia católica. Estos son términos que los vamos a ver en las guías. Ortodoxia, es decir, lo que es declarado dogma de la iglesia. Para eso han trabajado los padres de la iglesia. Porque si no empieza uno, pero para mí, a mí me parece que no es tan así, que esto, por ejemplo, el tema del dogma trinitario. No es, parece un politeísmo. ¿Cómo pueden ser tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Bueno, todo eso ha llevado a discusiones y a planteos que se dieron en el seno incluso de los concilios ecuménicos, que son los que fijan el dogma. Y el aporte de los padres de la iglesia es fundamental. La herejía siempre viene desde adentro. No es lo que cree cualquiera, sino que la herejía se desprende del riñón de la iglesia. Es en la misma iglesia donde surgen las herejías. Por eso hay que tomar una postura, porque si no, una postura doctrinaria, porque si no se pierde la cohesión, el sentido de iglesia universal, si cada uno plantea lo que se le ocurre.
Entonces, los padres han tenido la claridad, inspirados por el Espíritu Santo, de establecer, de acordar dogmas, y que los vamos a ir viendo cuando veamos los concilios ecuménicos, los primeros concilios ecuménicos. Bueno, la primera pregunta dice cómo se organizaron las iglesias de las comunidades cristianas. A ver, ¿quién lo va a leer eso? Es la guía, sí. Sí, la guía número 4. La 4, la 5 quedó pendiente para la clase. A ver, Amanda, a ver qué tiene. Se organizaron las iglesias de las comunidades cristianas, presentando en comunidades locales vida en común, celebrando según la palabra evangélica, con vínculo de fe y caridad. Y así las cristiandades fueron comunidades cristianas esparcidas por el mundo e integradas en una misma iglesia universal. Fundador de ella, nuestro Señor Jesucristo, tanto en el plano universal como en el nivel local. Con el tiempo se desarrolló una estructura jerárquica con obispos, presbíteros, diáconos para mantener el orden y la enseñanza. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son los primeros que encabezan esas comunidades? Bueno, los apóstoles. Los apóstoles eligen a los presbíteros, ¿no es cierto? Es un antecedente de qué? ¿De qué cargo de ahora? Los apóstoles habían elegido también los auxiliares. ¿Eso eran los diáconos? Los auxiliares son los que acompañan a los apóstoles en los viajes. Ah, está bien. Y que son los que tienen carácter de mensajeros. Acompañan a los apóstoles y los apóstoles mandan mensajes a las comunidades a través de esos auxiliares. El diácono tiene otra función. ¿Cuál era la función primitiva que se plantea en los Hechos de los Apóstoles? Atender a las viudas. Atender a las viudas. Organizar. Claro, a los huérfanos, dedicarse a la parte, digamos, asistencial, para no absorberlos a los apóstoles, porque claro, a medida que la iglesia va creciendo, ya es como que se necesitan más colaboración. Está perfecta. Y señala el autor dos sedes muy importantes en los comienzos de la comunidad primitiva, con sus respectivos obispos. ¿Cuáles son esas dos sedes? ¿Lo anotaste? ¿Yo? Sí. No. ¿Cuáles son? ¿Alguno lo anotó? No, sí, en algunas iglesias hubo un episcopado monárquico, Eso. como la de Jerusalén, Eso. presidida desde la dispersión de los apóstoles por Santiago, en calidad de obispo local, y la iglesia de Roma, Exacto. cátedra de Pedro, que fue su primer obispo. ¿Eso? Sí. Habla de un episcopado monárquico. Y esto también es clave para entender cómo funciona la iglesia. Está muy bien tu respuesta, ¿eh? Lo que vamos a aclarar es esto, que puede ser que apareció en otra respuesta. En la 2, que dice a qué se refiere Orlandí con el... Ahí está. ¿Quién puede leer la 2? A ver, ¿un nombre? Marcela. Marcela. Sacando la voz afuera, por favor, Marcelo. Bueno. Ahí voy, con toda mi voz. A ver. El episcopado monárquico se refiere a la forma de gobierno de la iglesia en la que un obispo tiene la autoridad suprema sobre una iglesia local. Muy bien. Amanda, la segunda la tenés así. No. ¿Cómo la tenés? A ver. Se refiere a la transformación eclesiástica. Tiene origen en los apóstoles que al recibir de Jesucristo la orden de edificar y gobernar la iglesia, la autoridad máxima es el obispo, colaboradores, presbíteros, diáconos directos, sucesores de los apóstoles y representantes de Dios. Bueno, no está exactamente igual, pero responde a la pregunta. ¿Por qué? Porque si la pregunta dice episcopado, cuando dice episcopado, ¿a qué se hace referencia? Puedo decir yo más o menos. A ver. Dice, hace referencia a una forma de gobierno donde la autoridad recae sobre el obispo junto con sus colaboradores, presbíteros y diáconos. Así pusimos, ¿no? Está perfecta. Episcopado monárquico se refiere. Episcopado tiene que ver con el obispo, como la máxima autoridad de una diócesis. Y el sentido monárquico es porque recae en el obispo una concentración
de poder en las decisiones que tiene que tomar en la iglesia. Esto es clave entenderlo, porque no es solamente de la iglesia primitiva, es de la iglesia actual. La iglesia católica tiene como característica la verticalidad de carácter monárquico. En este momento, por ejemplo, ¿quién es la máxima autoridad, cabeza de la iglesia? El Papa. Papa, ¿sí? Fíjense, después ustedes cuando cursen la Edad Media se van a encontrar con la sorpresa de lo difícil que era designar un papa. A veces se tardaban más de 1 año, 2 años para elegir un papa. Esto, como las instituciones se fueron evolucionando, se fueron adaptando, se fueron aceitando al sistema, entonces ahora es mucho más rápido la designación de un papa. Ese sentido es un sentido verticalista y monárquico. La última palabra la tiene el Santo Padre, ¿sí? Por eso se habla hasta de episcopado monárquico. Los obispos también repiten ese esquema de poder en las diferentes diócesis. Esto ya arranca desde los orígenes de la iglesia. Bueno, ¿cómo se designaban a los obispos? Dice el punto 3. A ver, ¿quién va a leer el punto 3? No. Zacarías. Zacarías. Bueno. Casi te digo Jerónimo. Voy a cambiar el nombre. Zacarías. Bueno, el procedimiento de designación de obispos fue la elección, en la cual intervenía la comunidad respectiva, o sea, entre el pueblo y el clero. Muy bien, muy bien. Y en otras comunidades, por ejemplo, cuando aparecen las comunidades, está muy bien, está perfecta la respuesta. Le agregamos una cosita, aclaramos. Las primeras comunidades hoy tienen vida, mis fichas, hoy se mueven, vuelan, no sé qué pasa, es un complot que hay contra mi persona. Bueno, por ejemplo, cuando se funda una comunidad, ¿quiénes son los primeros que impulsan la designación del obispo? Cuando se funda una comunidad, como por ejemplo Antioquía, la primera, ¿quiénes son los que impulsan la designación de los obispos? ¿La comunidad local? La comunidad local y ¿quién más? Y los apóstoles, porque los apóstoles están, digamos, en el primer orden jerárquico. Entonces ellos son los primeros en impulsar una designación que está con la aprobación de los cristianos del lugar. Bueno, lo mismo ocurre, ustedes saben que la designación del Papa, el Papa también es designado, es el obispo de Roma. Y fíjense que la presencia, si bien es cierto que esto evolucionó muchísimo, porque hay un cónclave, tengo en la mente el tema de la elección del Papa porque es una noticia fresquita y porque todos siguieron. Miren la importancia de la Iglesia Católica, que aún los no católicos estaban pendientes de la designación del Papa. Eso también reafirma el carácter universal de la Iglesia. ¿Quién está pendiente de la designación de, qué sé yo, de cualquier iglesia evangélica o del mismo, o un rabí que sea cabeza de la iglesia no, de la religión judía? A nadie le importa, pero el Papa sí. Y fíjense, la presencia del pueblo cuando el Papa sale al balcón tiene que ver también con una antigua costumbre que se daba en la Edad Media, donde los papas eran elegidos también por la aclamación popular, cuando no estaba tan formado este sistema del cónclave. Y los obispos lo mismo, en los obispos tenía que haber apoyo de la comunidad y aclamación popular. Eso es lo que le ha pasado, por ejemplo, a algunos obispos que fueron, digamos, aclamados por la comunidad y ni siquiera lo tenían propuesto junto con los presbíteros. Ahora me voy a acordar uno de ellos, San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo fue aclamado como obispo por su comunidad y él no tuvo más elección que aceptar esa designación. Y así va a aparecer con algunos de los padres de la iglesia, que la mayoría han sido obispos.
Ambrosio de Milán, Basilio el Grande de Cesarea, San Irineo de León, por eso llevan el nombre de los lugares. Perfecto. Ahora vamos a la pregunta 3. No, a la 4. Esta. Explique el concepto de primado romano y cómo fue instituido. ¿Quién lo va a leer? Karina. ¿Vos no sos Karina? Sí. Vos también sos Karina. Bueno, Karina 1, Karina 2. Karina 1. Explica el concepto de primado romano. Qué rico. El primado romano se refiere a la primicia o supremacía del obispo de Roma, conocido como Papa, sobre todo los obispos y la Iglesia en su conjunto. Este primado se basa en la creencia en que el Papa es el sucesor de San Pedro, el apóstol, y por lo tanto ejerce una autoridad única y suprema sobre la Iglesia. Muy bien. ¿Está claro eso? Sí. El Papa es un obispo más, como tantos obispos de distintas comunidades cristianas, pero tiene la primacía, es decir, es la cabeza de entre todo lo que los romanos llamaban el primus inter pares, o sea, de sus pares es el primero. Por eso Roma tiene la jerarquía de primado en la Iglesia. Y esto también es muy importante destacar, porque en algún momento se discutió por qué Roma tenía que ser cabeza de la Iglesia. Y creo que esa discusión quedó fuera de foco con la intervención de varios padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que lo expresa en su carta a los romanos. Nosotros vimos una carta de San Ignacio a San Policarpo, pero él, en la carta a los romanos, dice: la Iglesia puesta a la cabeza de la caridad. Y está haciendo referencia a Roma, por eso se la escribe a los romanos. San Irineo de León, otro padre de la Iglesia, en su tratado Adversus a Hereses, decía: la Iglesia de Roma, más grande, la más antigua y mejor conocida, fundada y establecida por los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Eso también fundamenta por qué Roma está a la cabeza. La intervención del Papa Clemente en la iglesia de Corinto, cuando se tomó una iniciativa local de deponer presbíteros, ahí interviene el Papa. O la reprensión del Papa Víctor a la Iglesia de Asia por resistir cuando fijó una fecha única para la celebración de la Pascua en el año 190. O sea, hay un montón de hechos que, dada la categórica intervención del obispo de Roma, ahí reconocemos que ya desde un principio se reconocía esa autoridad. Fíjense, estábamos hablando de la celebración de la Pascua. Ustedes no saben lo que costó a la Iglesia ponerse de acuerdo, por ejemplo, para fijar un calendario para la celebración de la Pascua. Costó muchísimo, y después vamos a ver otra discusión dentro de la Iglesia. Entonces, ¿quién es el que da la última palabra? El primado de Roma. O el Papa Esteban, con la prohibición de rebautizar a los herejes en la Iglesia africana. Y esto lo vamos a retomar ahora que veamos una pregunta referida al problema de rebautismo, que está en el capítulo de hoy. Pero no quiero mezclar los tantos. ¿Qué pasa, Karina, que me miras con cara de desconcierto? ¿Por qué tanto para fechar la...? Y porque en esa época, primero no había calendario como el que tenemos hoy. La Iglesia después tuvo que fijar un calendario, el calendario gregoriano, más hubo 2 calendarios. Y segundo, porque ustedes saben que la celebración de la Pascua tiene que coincidir con la celebración de la Pascua judía. Justamente era lo que estábamos hablando hace un ratito, que seguía por los ciclos lunares, ¿verdad? Exactamente. Si se dan cuenta, el domingo de Ramos hay una ayer. Claro, exactamente. Sí, que es el calendario lunar de los judíos. Bueno, y acá había una discusión también sobre el tema de fijar la celebración de la Pascua. Entonces, el que dispone es el Papa. ¿Sí? En última instancia, la autoridad máxima de la Iglesia es la que determina qué es lo que hay que hacer. Bueno, vamos al punto que sigue.
El punto 5. Que antes, bueno, esto ya lo vimos recién. Pero alguien lee su respuesta. ¿Qué antecedentes históricos avalan la primacía de Roma en toda la iglesia? Yo le leí unos cuantos antecedentes históricos. ¿Alguien puso algo más o distinto o lo mismo? Yo puse carta de San Ignacio de Antioquía, sí, con camino al martirio. Exacto. Es el primer reconocimiento. Sí. Y el de San Irineo de León. Sí, lo que dijimos recién. Sí, de seguir, no, pero reafirmamos lo que dijimos. No, yo puse esos dos, el de la carta de San Ignacio de Antioquía y el de San Irineo de León en su tratado de Adversus Nace. Está bien. Bueno, con que pongan dos, hay muchísimos más. Incluso Orlandís no agota todo, lo da como manera de ejemplo. Bueno, vamos al punto que sigue. ¿Quién no va a leer? La 6 era igual que la primera. Sí, las pasamos a las 7. No sé qué pasó ahí. A ver la 7, Karina 2. ¿Quiénes constituían los grupos de carismáticos y confesores? Ajá. Los grupos de carismáticos eran cristianos que recibían los dones especiales del Espíritu Santo, o sea, los carismas. Sí. Profecía, don de lenguas, curaciones, visiones, interpretación de lenguas. No formaban parte de la jerarquía oficial, o sea, de los obispos. Sí. Gozan de prestigio por su vida espiritual y los dones extraordinarios. Y con el tiempo, para evitar abusos, fueron limitándolos, sí, o sea, como una subordinación al obispo. Uh-huh. Después estaban los confesores, que eran cristianos, que en el periodo de la persecución sufrieron tortura, castigo, por haber confesado su fe sin llegar al martirio. La comunidad los recordaba por su valentía y fidelidad. Su palabra tenía gran autoridad moral y espiritual. Y en la iglesia primitiva había formas de liderazgo espiritual no institucionalizado y convivían, a veces competían con la jerarquía oficial. Eso es lo que tengo. Está perfecto. ¿Coinciden todos? Está clarísimo. O sea, una cosa es la jerarquía de la iglesia y otra cosa son los grupos que se van formando con alguna misión o función específica. Como el grupo de los carismáticos, que si nosotros leemos la carta a los Corintios de San Pablo, ahí claramente habla de esos grupos cuando habla de los que tienen dones y cómo usar. Por ejemplo, hay un don que San Pablo hace referencia a evitar el abuso y solamente se puede, digamos, manifestar o dar a conocer si es para edificación de la iglesia. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? El don de lenguas, ¿sí? Glosolalia. ¿Cómo? Glosolalia. Muy bien, glosolalia, lalia de hablar. Y se llaman, también lo llamaban los didáscalos. Ay, ¿por qué les parece a ustedes esto? Didáscalos. ¿Por qué habrá hecho hincapié San Pablo en esto, del don de lengua? Porque digo yo que también no solo el don de lengua, sino que se ve que había que interpretar. Exacto. Y lo que decía. Exacto. Así como había algunos que podían por inspiración hablar en una lengua, tenía que haber intérpretes para poder saber qué es lo que estaba diciendo. El tema del don de lengua, fíjense que está clarísimo el día de Pentecostés, cuando necesitaban intérpretes los apóstoles que empezaban a hablar en un idioma distinto. No. ¿Por qué? Todos los entendían en su idioma particular. Exacto. ¿Sí? Venían de todos lados. Entonces, el mensaje llegaba en su idioma. Y ahí se ve la practicidad del don de lenguas. ¿Sí? Que no es decir cualquier cosa. Ojo con eso. Digo, por ciertos excesos. No en la iglesia católica, que la iglesia católica mantiene una jerarquía justamente para evitar cosas
que sean excesos litúrgicos o excesos de manifestación, ¿sí? Tal vez a veces no es justo, pero es así, es un sistema verticalista. El padre Alberto Ibáñez Padilla, acoto una nota de color, Sí. lo llamaban el teólogo del don de lenguas. Ajá. Escribió 5 tomos al respecto del don de lenguas. Porque San Pablo mismo aclara, es preferible que aspiren a la profecía Exacto. como don mucho Exacto. más completo que el don de lenguas. Exactamente. El don de lenguas es como ir a la esquina, tomarse el colectivo con la SUBE y ir a San Miguel y volver. No es nada especialísimo. Exactamente. Entonces, es preferible aspirar a la profecía, que es mucho más edificante para la comunidad, Muy bien. que el don de lenguas. Sí, Marcela. No, que existen todavía los grupos carismáticos. No, los grupos carismáticos están en El padre Alberto Ibáñez Padilla fue el que trajo la renovación carismática a la Argentina. Claro, sí. Que tal vez inspire, eso habría que preguntarle al padre Padilla. Tal vez hay justamente una inspiración o tenga una raíz en la iglesia cristiana primitiva, porque eso existe. Toda la renovación Exacto. buscó reflotar la vivencia y Exacto. experiencia de las primeras comunidades. Exactamente. Que era una cosa que... ¿No se acuerdan que cuando hablábamos del tema de las persecuciones, decíamos que mientras haya movimiento, la iglesia está con su adrenalina? El problema era cuando la cosa se achataba. Entonces hasta se perdía en la mira la función de cada uno de los fieles o la función de la iglesia, y bueno, caían en la apostasía sin darse cuenta, como fue ese tema famoso del libero, ¿no? Con Decio, que tenían que hacer según total, cumplían una formalidad, pero eso le servía al Estado romano para decir, ojo, miren, la mayoría de los cristianos se pasaron, reconocieron nuestro culto, el culto imperial. Así que todos esos grupos que existían en una época hacen que la iglesia se movilice, que salga de ese estado de marasmo, que a veces nos quedamos como dormidos, y eso es lo que vimos con las persecuciones. Vamos con el otro punto, el de las cartas de paz, que ya hemos hablado de las cartas de paz. ¿Quién lo va a leer? No me gusta escracharlo porque queda feo, ¿verdad? Por eso digo que ¿quién lo quiere leer? Luciano. No llegué antes. Ay, tenías cara de que sí. Sofía. Ay, ¿qué? Escuchame, ¿contestaste la pregunta esa que son las cartas de paz? Bueno, te leo lo que tengo. Así me gusta, hay que estar preparada. Ella agarró un entrevista y ya está ahí con la respuesta ahí. Era una carta que los confesores entregaban a los penitentes para recomendar su reconciliación con la iglesia. Especialmente cuando se trataba de cristianos que habían sido perseguidos. Eso es lo que tengo yo. Sí, pero justamente los penitentes no eran los que habían sido perseguidos. También el concepto. ¿Se acuerdan que por ahí no estaba bien? ¿Se acuerdan quiénes eran los que habían caído? Los lapsi. Los lapsi, y hay autores que lo llaman lapso, lapsi o lapso. Ahora en inglés dice lapsi. Los lapsi. Yo tengo, era una forma de intercesión de los confesores a favor de los cristianos arrepentidos, lapsis, tenían mucho peso moral por el prestigio de los confesores. Exacto. Si nosotros tenemos en claro quiénes eran los confesores, que lo explicó muy claramente Miguel Ángel en la clase pasada, ¿sí? No murieron en el martirio, pero sufrieron durante el martirio, y ellos eran los únicos que estaban autorizados moralmente a expedir una carta de paz para que la comunidad admitiese nuevamente a los caídos, ¿no? Que eso también llevó a mucha confusión, a discusión. ¿Por qué? ¿Estaban todos de acuerdo con eso? No. ¿Y quién no estaba de acuerdo? No querían perdonar. ¿Quiénes? Miren, hace mención el autor a la Iglesia de África y hace mención
a un obispo, al obispo de Cartago, que se llamaba San Cipriano. ¿Se acuerdan que nosotros marcamos en el mapa Cartago? Bueno, otro de los problemas que se plantearon en la Iglesia Católica ya desde sus orígenes es ciertas divergencias doctrinales en algunos lugares del mundo cristiano. Y Cartago era, como decir, un mundo aparte. Por empezar, nosotros habíamos explicado una vez que había un uso general de lengua en la liturgia. ¿Cuál era? Y que por eso están el Nuevo Testamento escrito ¿en qué idioma? En griego, el koiné, el griego antiguo. Sin embargo, en Cartago, y en toda, bueno, Cartago es la cabeza principal de la iglesia de las comunidades que había en el norte de África. Sin embargo, los africanos, con la cabeza de la diócesis de Cartago, no admitieron el griego, ellos usaban el latín. O sea, ya hay una diferencia. Y este personaje ilustre que fue San Cipriano, que hizo una labor muy importante de evangelización, una labor pastoral, es uno de los que enérgicamente se oponen a la admisión de los caídos. Y esa misma postura la tuvo una herejía que se planteó en esa época, ¿sí? Entonces, tuvo que pasar mucho, hubo un intercambio epistolar con el primado de Roma, con los papas que se fueron sucediendo, para convencer, ¿sí?, que tenían que allanarse. ¿Cuál es la postura de Roma con respecto a ese tema? Los que estaban a favor, los que estaban en contra. ¿Qué es lo que decide el primado de Roma, o sea, el papa? ¿A favor o en contra de la admisión de los caídos? A favor. Y no se discutió más. A favor. Pero eso fue una de los escollos para ponerse de acuerdo, de las posturas doctrinarias diferentes. Todavía no habían concilios que se reunieron. ¿Por qué? Porque no terminó la persecución. Y ahora vamos a hacer hincapié en eso. Entonces, cuando la Iglesia deja de ser perseguida, cuando se instala institucionalmente un periodo de paz, ahí se pueden reunir en concilios y ahí se puede fijar el dogma y discutir el dogma, y la última palabra la tiene el sumo pontífice. Bueno, el punto 9. Esto es simpático porque cuando dice las viudas, yo digo, pensar que hoy en día a las viudas, a los pobres, a los ancianos, los niños tenemos más desprotegidos que nunca. Pero en esa época, ¿quién va a leer? ¿Gustavo? ¿Tiene la...? No, tampoco lo vamos a tosigar, que se reincorporó. ¿Lau? No. ¿Luciana? Sí. Yo sabía. La 9, ¿no? La 9. En las primitivas comunidades cristianas existían órdenes especiales, viudas, vírgenes y ascetas. Estos grupos representaban formas de vida dedicadas al servicio de la comunidad y a la práctica intensa de la fe cristiana. Eran modelos de vida cristiana y desempeñaban labores de asistencia, enseñanza y oración. Muy bien. Así que menciona. ¿Y qué registro tienen ustedes del Nuevo Testamento donde hace mención a las viudas y a las vírgenes? ¿Qué apóstol? A las cartas a los Corintios de San Pablo habla de esto. Él insta a que las mujeres viudas y las jóvenes vírgenes permanezcan así, al servicio del Señor. ¿Sí o no? Bueno. Esto es importante considerar, porque es como un antecedente muy lejano de lo que van a ser las órdenes religiosas. Las monjas. Exactamente.
Las que están excluidas, por supuesto, de las vidas religiosas, que eso va a aparecer en la Edad Media, van a ser las viudas, pero hay algunas órdenes que admiten las viudas, como se admite en estas primeras comunidades, que tenían que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, no te levantes, yo vengo, donde está el mate estoy yo. Me hace bien. Ah, bueno. Podían ser viudas 7 veces, 8 veces, 9 veces. Una vez y con Viudas negras no. La viuda negra ni. Y además otra cosa, tenían que tener un perfil. Exactamente, tenían que tener un pasado ejemplar. ¿Sí? O sea, y bueno, las vírgenes, por supuesto, las que no llegaron al matrimonio, que también, por eso es un antecedente, que se forma una especie de cofradía. ¿Sí? Como laicos también. Muy bien, pero acá los laicos, ¿en qué te referís los laicos? Yo digo, por ejemplo. Como las primeras, también como laicos. Sí, no había órdenes religiosas. No, eso va a aparecer en la Edad Media. Pero ya es un antecedente, es como digamos el embrión. Y de los ascetas, ¿qué son los ascetas? Yo fui a una seta. Contanos tu experiencia. Malísima. Como asceta era primero. Frente a la cámara, da la cara. No tenía lugar la misericordia de Dios. No podía permitir que Dios me perdonara. Y buscaba permanentemente el autocastigo. El confesor no me daba penitencia porque yo la triplicaba. No podía comprender porque no lo había experimentado la misericordia de Dios. Ese era el problema. Y ya faltaba que, si lo escuchaba el obispo al confesor, capaz que lo excomulgaba, porque me faltaba que me dijera, pecá tranquilo, Dios te perdona. Claro. No llegué como en la Edad Media, que en la Edad Media se flagelaban. En las órdenes religiosas de la Edad Media, el ascetismo fue durísimo. Se flagelaban para sufrir y padecer como Cristo. Claro. No es eso lo que Dios quiere. Hasta que poco a poco fui experimentando esa misericordia de Dios y me di cuenta que el camino que yo había elegido era un camino construido era un castillo de naipes. Era puro esfuerzo propio. Que de hecho hay una herejía, el pelagianismo, donde niega la gracia. Exactamente, niega la gracia y donde todo está construido por esfuerzo propio. Exacto. Y obviamente formaban una casta superior y los demás, todos herejes. No ellos eran los herejes en realidad. Así que el ascetismo tiene que ver con eso, con un esfuerzo excesivo por buscar la salvación, pero por fuerzas propias, no por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que cuidado. ¿Les quedó claro? Sí. No hay que explicar más nada, porque ya lo explicó él. Con respecto a eso de la autoflagelación, no me quiero meter en otro tema, porque eso se ve más adelante. Eso recién se puso fin el Concilio Vaticano II. Porque por ejemplo, eso lo sé, pero directamente. Mi tía materna pertenecía a la Orden de las Clarisas. Y ella seguía conservando tradiciones del monasterio de las Clarisas que fueron antes del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el uso del flagelo. Yo no entendía, una vez vi en su mesa del uso del flagelo. Ustedes saben lo que es, ¿no? Es el mismo látigo, nada más que chiquito, que con el que lo azotaron a Jesús. Porque es un látigo de acero con varios resortes, y en los resortes termina siendo una punta. Y yo dije, ¿y esto? Y entonces dije, ¿cómo? ¿Dolerá? Y probé así, despacito en la mano. No saben lo que es eso. Y el que lo usa, como le pasó a Cristo, que lo flagelaron los romanos, se desgarra la piel. Y ella me comentaba que las monjas tenían un momento de autoflagelación. Entonces,
ella me explicaba cómo se disponía el lugar, y si una no podía flagelarse, la tenía que ayudar una compañera. Bueno, eso que persistió durante mucho tiempo en ciertas congregaciones, se terminó con el Concilio Vaticano II. Se dio fin a eso. Y creo que, bueno, lo que dijo Miguel Ángel está clarísimo. Pero bueno, ya, sí, Laura. No, con respecto al orden de las vírgenes. Sí. ¿Sí? El orden de las vírgenes en la época, o sea, en el cristianismo antiguo, era elegido, las mujeres que querían consagrarse a Dios elegían ese estilo de vida por amor al reino de los cielos. En el siglo IV, cuando se empieza a aparecer el monacato, la vida religiosa y demás, se suprime todo lo que las mujeres que deseaban consagrarse a Dios entraban a la vida religiosa. Pero bueno, el Concilio Vaticano II lo reinstaura, y a partir del año 1971 el orden de las vírgenes es actual, con la diferencia que antiguamente vivían al servicio de las viudas, los pobres, vivían con su familia en sus casas y llevaban una vestimenta propia. Actualmente, yo pertenezco al orden de las vírgenes, actualmente cada una tiene que trabajar para mantenerse. Es una ceremonia pública donde una se desposa con Cristo, es pública, la consagra el obispo y bueno, vivimos el trabajo y obviamente prestamos servicio a las comunidades. ¿Por qué lo cuento? No por decir que son, simplemente porque es antiquísimo y desconocido a la vez. Totalmente. El orden de las viudas también actualmente existe en algunos países. Acá en San Miguel yo pertenezco al orden de las vírgenes de San Miguel, y la que decide acepta el llamado a este estilo de vida, tiene que ponerse al servicio de la diócesis. Entonces el que consagra es el obispo, previamente a un discernimiento y antes, ¿no? Cuando yo decidí cuando vi que era este estilo de vida, tenía 18 años y en la diócesis no estaba contemplado. Entonces entré a la vida religiosa y pasaba lo que decía la profe, nos flagelábamos porque era parte de ciertas congregaciones. ¿Qué congregación? Verbo Encarnado. Instituto del Verbo Encarnado. Y obviamente que en la vida religiosa yo seguía pensando que no era ese el estilo de vida que quería, hasta que el que aceptó mi consagración fue Monseñor Fenoy. Desde entonces somos 7. Somos 7 en toda la diócesis. Pero no es conocido. La mayoría de los sacerdotes lo que hacen es mandarte a una congregación sin descubrir si realmente uno quiere quedarse en el mundo, porque uno pasa desapercibido. Totalmente. No se usa hábito, se tiene que trabajar para vivir, se presta o no un servicio, porque también depende el trabajo. Yo, por ejemplo, soy maestra y sí presto servicio en mi parroquia. La ceremonia es pública, pero se enteran por lo general la comunidad misma. Y lo único que nos distingue es una alianza que nos la pone el obispo, el desposorio con Cristo. Y bueno, nada, simplemente por el hecho de que siempre hay alguna mujer que quiere consagrarse a Dios y tal vez no quiere la vida de clausura o de comunidad. Porque la vida de comunidad se depende de un grupo de personas donde uno convive y es difícil, y si no tenés la vocación no se puede. Y tenés una superiora o un superior. Acá en mi caso, nuestro superior es el obispo. Nadie más. Dependemos del obispo en todo. Pero era como para que sepan que es actual. Claro, que existe, que es actual. Exacto. Que justamente tú, sí, por favor. En nuestra comunidad, como algunos hermanos no se atrevían, ¿no es cierto?, a dar el paso a convertirse en religioso y hacer los votos públicos, el padre Alberto Ibáñez creó un espacio y los llaman dedicados. Y entonces hacen votos privados dentro de la comunidad
y entonces hacen su vida dedicada a Dios, y sí también trabajan como la hermana, y viven una vida social normal, tampoco usan hábitos, pero sí tienen una dedicación especial a Dios, a la comunidad, vida de oración. Hay unos ciertos reglamentos que el padre Alberto les puso como si fueran una orden religiosa. Claro, tal cual. Y también pueden de esa manera vivir en paz su vocación, ¿no es cierto? De estar dedicados a Dios. Y obviamente uno de los votos que hacen es el voto de pureza y castidad. Entonces están solamente dedicados al Señor. Y como son votos privados, fácilmente los miembros superiores de la comunidad, si en algún momento deciden terminar, pueden hacerlo sin ningún problema, pero simplemente tienen que informar y notificar. Y fíjense que todas las experiencias que acá cuentan nuestros compañeros, siempre hay una autoridad referente, que es la de los obispos. Esto es lo que estábamos hablando del padre monárquico, que eso mantiene la cohesión en la iglesia. Muy bien, la verdad que el aporte de ustedes es muy esclarecedor y muy rico. Y el punto 10 que dice la actividad principal del laicado cristiano, así no hay grupos, son los laicos que van, asisten a las ceremonias. ¿Cuál era el buscar el reino de Dios, transformando e impregnándose del espíritu del Evangelio, sí, y organizado en la evangelización. Muy bien. Así también involucrándose en la sociedad. Los fieles, además de participar en la Eucaristía, siendo el centro de la vida cristiana, practicaban el ayuno y debían ser moralmente intachables. Muy bien. La actividad fundamental de los laicos era la actividad misionera. Y esa debería ser nuestra función como laicos, ¿no? Ser misioneros, de propagar el Evangelio. Bueno, vamos al punto 11, este sí que me gusta mucho, el del catecumenado en la iglesia primitiva. Dice cómo se implementaba el catecumenado en la iglesia primitiva. Y podemos ver cómo ha evolucionado eso. ¿Qué es el catecumenado? Un periodo de formación. Exacto. Y preparación. Muy bien. ¿Para qué? Para los que deseaban convertirse al cristianismo. Muy bien. ¿Y a través de qué sacramento fundamental? ¿Sí? Que tiene características bastante particulares. Hoy en día, ustedes asisten a un bautismo, no que se bautizan los que son mayores, no sé si de cuántos años que tienen que hacer el catecismo, de mayores de 5 años, si son niños. A veces 7, depende. Sí, Claro. Si no, directamente se celebra el bautismo. Pero a veces la gente no tiene ni la más pálida idea de lo que está haciendo. Y lleva al chico, lo único que les interesa es la foto y la fiesta. Pero fíjense, en las comunidades primitivas, la rigurosidad que había con este sacramento fundamental. ¿Quién va a leer eso? Y a uno, chicos, por favor. Yo la tengo, pero no sé, no quiero avasallar a nadie. No, avasallar, ¿qué dices? Esta vez porque lo difícil. Amanda, lee. Por supuesto. Se implementaba renunciando a su profesión por su relación con el culto pagano, fuese impropia de un cristiano, y así recibir instrucción doctrinal. La disputa era en torno a la práctica de rebautizar o bautizados por herejes. Por ejemplo, Esteban difundía la primacía de Roma y exigía la rebautización. Sí. Y Cipriano se oponía argumentando la validez de los bautismos realizados por obispos no en comunión con Roma. Bueno, está bien porque tiene que ver con
la pregunta que sigue, que habla de la disputa entre el Papa Esteban y San Cipriano. Ahora yo pregunto, está bien lo que pusiste, pero ¿cuáles son los requisitos? Rigurosidad había en la implementación de este sacramento. El que quería se bautizaba, Leila. No, yo no lo voy a decir. ¡Ah, no! Silvina. No, yo había puesto que el candidato era objeto de una encuesta sobre su vida y sus costumbres y se le invitaba a renunciar a su profesión en el caso que éste fuese impropia de un cristiano. Sí. Superado el examen, había una ceremonia litúrgica, sentaba la recepción del aspirante como catecúmeno. Muy bien. ¿Por qué hay esa necesidad de someterlo a una rigurosa encuesta? Porque hay un contexto que lo define eso. Piensen que la mayoría eran de origen pagano o gentil, entonces había una conversión al cristianismo. Había que salir un fiador de la rectitud de su humor y la seriedad de sus deseos. Muy bien, tenía que tener un fiador que lo presentara. Muy bien, ¿y qué más? ¿Cuánto duraba el proceso de formación? Meses o años. Muy bien. Y además el catecúmeno tenía varias etapas por las cuales pasaba. ¿Cuál, Karina? Dos. Yo puse que tenía un rito de admisión. Sí. Seguía por formación gradual en doctrina cristiana, la oración y en la moral. Sí. Y en el último tiempo, que era el más intenso, era con ayuno, exorcismo y la preparación espiritual, que era dentro de la cuaresma. Muy bien. Y después el bautismo se realizaba en la vigilia pascual. Sí. A eso apunta el padre Cristian, más o menos. Si fuera por él, no es chiste, ¿eh? Él eliminaría la catequesis que tenemos hoy en día a los niños. Sí. Bueno, y volver a tener catecúmenos adultos. Adultos, claro, para tener discernimiento, para saber qué es lo que recibimos, cuál es el compromiso de pertenecer a la iglesia, de ser admitidos como hijos de Dios. Y es una rigurosidad, se toma muy livianamente la cosa. Fíjense con qué rigurosidad. Es más, ahora hablamos de los padrinos, que son los que guían a la formación de fe. Ahí hablaban de un fiador, de alguien que decía, no, este tiene deseos, intenciones de ser cristiano. Qué compromiso que había en eso. Impresionante, ¿no? Nada que ver bien. Y ustedes van a ver que esto también perdura de alguna manera en las prácticas de la Edad Media, porque no era común el bautismo de los niños, salvo que son hijos de padres cristianos, y que hay ya, digamos, como decía Tertuliano, los cristianos no nacen, se hacen, ¿no? Pero si no, eran los adultos los que tenían que ser bautizados, tenían que tener discernimiento de lo que admitían. Es el sacramento básico, porque después los otros sacramentos dependen primero del bautismo, obviamente. Y acá tiene que ver también con la disputa, yo les hablaba de San Cipriano y el Papa Esteban, sobre rebautizar a los herejes. ¿Cuál era la postura de San Cipriano, obispo de Cartago? ¿Cuál era la postura del Papa Esteban? Si alguien había caído en una herejía y quería ser admitido a la Iglesia Católica, pero así había sido bautizado por una secta hereje, ¿se lo tenían que volver a bautizar? Sí, exigía la rebautización. Eso es San Cipriano. No, Esteban tengo yo. San Cipriano. A ver, Marcela. San Cipriano sostenía que los que habían sido bautizados por herejes debían ser rebautizados. Y el Papa Esteban sostenía que el bautismo administrado por los herejes era válido, siempre y cuando hubiera sido administrado en el nombre de la Trinidad. Exactamente. Ese era un detalle. Exactamente. Y por ejemplo, en la actualidad, no hablamos ahora de herejía, aunque el Papa hizo una encíclica, el Papa Francisco, sobre las herejías de la actualidad. Una es la del pelagianismo y otra es la del gnosticismo. ¿Cómo se llama la bula, Papa? ¿Te acordás? No. Bueno, después vamos a...
es clarísimo cuando habla de que todavía existe la herejía en las prácticas de la Iglesia. Y lo más terrible es que el católico no se da cuenta que las está practicando. Lo que yo les decía con esto, por ejemplo, vamos a suponer que una persona recibió el bautismo en una iglesia evangélica y quiere ser admitido al catolicismo. ¿Se lo tiene que bautizar de nuevo? ¿Sí o no? Depende. ¿Cómo depende? Sí, creo que por lo que más o menos averigüé, depende de dónde, o sea, de dónde se bautizó, qué iglesia es, digamos, algo así, porque hay algunos bautismos como que están tomados como válidos, por así decirlo, y otros que no. Creo, no sé cuál es la diferencia entre el que sí y el que no, pero creo que es... O sea, depende de dónde... ¿Dónde fue bautizado? Sí, el padre dice que según en la iglesia evangélica que fue bautizado, es aprobado y si vos le decís, no sé qué clase de iglesia es, le dice no, en esa iglesia no. Algo así. Porque, por ejemplo... Sí, ¿vos averiguaste? Porque, bueno, justamente mi pareja evangélica, los católicos nos queremos casar y el sacramento... Tiene que ser claro. Claro, tiene que venir, digamos, uno tiene que estar bautizado y tiene que, bueno, el sacramento del bautismo de mi pareja, bueno, tiene que, digamos, ser tomado como válido. Sí. ¿Y fue tomado como válido? No sé, porque... Ese es otro capítulo. Está en el proceso. La próxima clase. No importa qué iglesia, pero tiene que ser bautizado en nombre de la Santísima Trinidad. Ahí es aceptable actualmente. Eso también yo tenía entendido que mientras el rito sea el mismo, con agua y en nombre de la Santísima Trinidad, es válido. De ahí a que lo acepten o no, o que lo vean bien o lo vean mal, creo que lleva otra cosa. Pero yo tengo entendido eso. Es más, la otra vez hablaba con una amiga de eso, medio que me preguntó sobre el bautismo y yo le decía, vos fíjate que en la época de Jesús a él lo agarraron y lo pusieron en agua, ¿no? Y nosotros por ahí los católicos la costumbre es que nos tiren el agua. Porque no tenemos. Claro, pero digamos no hay mucha diferencia. No. Es más el mismo, digamos, siempre cuando sea en nombre de la Santísima Trinidad. Exactamente. Pero no sabía eso de que en algunos lugares cuando lo yo con la metieron en la pileta, ¿no? Eso lo hacen los evangélicos. Bueno, ¿algo más? Profesora, disculpe, ¿no? Yo siempre voy a preguntar algo. ¿Y por qué si tanto que tenía que tener un... Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué ahora es bebé? O sea, los padrinos representan todo eso. ¿Por qué tanto cambio así? Sí, porque la iglesia tiene 2000 años y eso ha cambiado y fue cambiando, y además se entiende cuando ya se empiezan a bautizar a los niños, se entiende que ya las familias o los matrimonios han sido, digamos, cristianizados, son cristianos, entonces está asegurada de alguna manera la preparación, si viene si los padres son cristianos, y bueno, los hijos, aunque después decidan seguir otro camino, pero eso es lo que se establece ahora. Ya les digo, eso han pasado muchos años donde esa práctica no era lo habitual. Lo habitual eran los adultos. Pero bueno, cambiaron las formas de ver la sociedad, las formas la idea de que la cristianización ya es masiva. No sé, y capaz que en algún momento se revisará esa cuestión. No lo sabemos, porque la iglesia también es dinámica. Entonces es mejor que como lo hacen entonces los evangelistas, que es grande y tiene que saber lo que está haciendo. Sí, pero porque ahí se trabaja con el concepto de la conversión, que era lo que usaban los cristianos primitivos, que venían del paganismo y tenían que aceptar, discernir, ¿sí?, la fe a la que ellos ahora juraban. ¿Sí? Tiene que ver con la conversión. En el bautismo vio que el padre dice el acto de fe, ese que dicen el credo, todo, y creen en
Exacto, que nosotros queremos. Claro. Pero, ¿cuál es el símbolo de fe donde nosotros públicamente estamos manifestando nuestra identidad cristiana y que tenemos un compromiso? El credo. El credo. Entonces, no es. Si uno toma conciencia de que todo lo que es ritual, litúrgico, tiene un sentido profundo, no lo tomaría a la liviana. Cuando uno está proclamando su fe, lo dice a través del símbolo de la fe que nos enseñaron los apóstoles, que es el credo. ¿Sí? Y que no es recitarlo nada más, estamos comprometiendo,nos. Es como salvando las distancias, cuando los mártires decían, soy cristiano. ¿Sí? Decir, soy cristiano, decir, me estoy jugando. Pasa que nosotros vivimos en otras épocas, con otras mentalidades, y ya la cosa es como que se fue aflojando. Los primeros cristianos tenían una adrenalina, porque había un compromiso de vida. Entonces, medio como que todos quedamos en la chatura, medio dormidos, y tomamos las cosas a la liviana, pero tiene un sentido muy profundo. Además, una cosa, no sé, habrá excepciones, pero me consta que nosotros, los católicos, para los evangélicos, somos los miembros del anticristo. Tienen una visión muy paranoica con los católicos. Sí, miren, yo les cuento una experiencia que... No sé por qué. Porque es el bichito que se mete en la cabeza y agua. Miren, yo iba a un curso de hebreo y estuve varios años estudiando hebreo. El último año que yo dije, no, yo me voy, esto no es para mí. Me tocó un grupo de judíos ortodoxos, terribles. El judío ortodoxo es fanático. Y en el grupo yo no podía interrelacionar porque había una actitud hasta de discriminación. Párate a 5 metros porque... Exacto. Y en el grupo había una evangelista, una evangélica, no sé de qué congregación. El trato que ella tenía, sabiendo que yo era católica, conmigo era peor que un judío ortodoxo. Era una cosa, un rechazo, y yo decía, y un día ya dije, ¿qué tengo que hacer acá? Porque yo quería aprender lengua hebrea, pero estos judíos ortodoxos estaban con la religión y con el ritual. Y cuando un hombre grande, me dijo, porque nosotros no creemos en el falso profeta de ustedes, yo le aplico todo el ascetismo de un solo golpe. El falso profeta para vos, le dije. Entonces dije, bueno, eso no existe todavía. Y el católico es uno de los que están marcados. Bueno, es una clase muy rica, nos falta terminar con una parte jugosa de la postura de San Cipriano. Quiero que lean, y quería hacer una fijación con el tema de la era de los mártires en la periodización. Quiero que lean las biografías y que vayan haciendo ya la hora. La guía 5. La biografía de yo mandé por el grupo de WhatsApp, mandó Miguel Ángel, mandó la biografía de San Basilio, la biografía